para que nosotros nos sintamos bien, para que enseñemos a nuestros alumnos a depender de la forma de vida, del consumo de McDonald's, de hamburguesas, de esa forma de vida, de tener un buen celular cada vez. Esto es, nos están reeducando, creo yo, o están educando su negocio, están haciendo que nosotros tengamos esa cultura. Si no nos sentimos así, si el niño no tiene el teléfono más actualizado, se siente excluido, se siente discriminado. Y bueno, por eso creo yo que el PANAIC nos puede traer una nueva forma de vista, una nueva posición, una nueva forma de decir, oye, no, esta es la realidad. También creo que esto que nos muestran es, tenemos que vestirnos de una o determinada forma, pensar de una o determinada manera. La gente rica se viste así, utiliza este tipo de prendas, se expresa de esta manera. Si tú no lo haces, estás excluido, tienes que hacerlo. Como que nos están obligando a pensar así, condicionando. Creo que el PANAEC, y espero que este nuevo gobierno, que nosotros, yo lo que estoy pensando es, si nosotros podemos incidir en la política educativa del gobierno, porque es cierto, lo decía el profesor, no sé cómo llaman, pero no lo decía. Todo gobierno va a imponer una política y modelo educativo, todo, el que sea, de izquierda, hace 1000 años, actualmente, el que sea, lo va a imponer, y Obrador lo tiene que imponer. Por eso nosotros tenemos que incidir en que nuestras propuestas, la propuesta educativa del PANAEC, de los oaxaqueños, esté incluida en ese nuevo plan, programa de estudio. Esto nos garantizaría, pues, lo que espera la sociedad de nosotros, unos buenos educadores, ¿no? Porque para eso pues, estudiamos esto, ¿no? Yo creo que esto me dejaría el PANAEC y la problemática. Ahora sí que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? 5 tesis para dar sentido a la propuesta formativa. ¿Sí? Dice la primera, tesis, condiciones institucionales. La segunda, tesis, regulación de acceso al conocimiento. La tercera tesis, el proyecto educativo. El cuarto, o la cuarta tesis, ¿sí? Los procesos de formación profesional, que ya se estaban señalando. La quinta tesis, construcción, ¿sí? Profesional. Y todo ello viene con cuestiones ya muy puntuales, ¿no? La primera tesis, ¿sí? El trabajador al servicio del Estado, tarea por debatirse, ¿no? Si vamos a seguir bajo ese suplicio, ¿no? De que seguiremos siendo trabajadores al servicio del Estado, al servicio del pueblo, o qué, cuál y qué es lo que vamos a proponer. La relación con el currículo, ¿no? La tesis, la regulación del acceso al conocimiento. La tercera tesis, el proyecto educativo. Lo que ya está instituido y lo instituyente, que es lo que viene. La cuarta, sobre la formación final, el docente aplicador o el sujeto pedagógico. Y en cuanto a la tesis de la construcción, ¿sí? De la profesionalidad, es la apropiación intelectual de ese proceso del trabajo. Y como yo decía, pues son dos visiones y siempre han existido, ¿no? Para eso sirven los modelos, ¿sí? De investigación, y no es el caso de que el marxismo-leninismo es el que se acerca más a una realidad de sus estudios, ¿no? O sea, la gente que tiene poder, no siempre la gente que tiene poder tiene el conocimiento, tiene el dinero para poder hacer del conocimiento la ciencia y la tecnología, porque el conocimiento lo tenemos nosotros, sin embargo, no estamos en la cúspide del poder ni de la pirámide, ¿no? Entonces, eso también hay que saber reflexionar y analizar, ¿no? Que no el conocimiento se hizo para estar en la cúspide, ¿no? De una estructura de poder, porque eso es una mentira, y tampoco es la situación sí, de nosotros como trabajadores de la educación, ¿no? Esa no es la intención, sino la intención es precisamente construir, ¿sí? En beneficio, ¿sí? ¿De quiénes? Por eso yo decía, ¿no?
si es enseñar para llegar a la cúspide del poder, pues voy a repetir, no necesitamos tener mucho conocimiento para ello, ¿no? Es como se decía, ¿no? Bueno, pues si vas a delinquir, ¿no? Y quieres estudiar, pues aquí hay dos cosas, ¿no? Ser de cuello blanco, ¿no? O el builar que andas corriendo, ¿no? Y de otra naturaleza. Pero bueno, hay que dar los ejemplos porque yo voy a repetir, el hecho social, ¿sí? Y el hecho educativo no están peleados, van de la mano, ¿no? La situación que no estamos peleados, el hecho de tener, por ejemplo, el derecho social, ¿sí? Y de tener una buena casa, un buen carro, viajar, ¿no? Eso es cultura, es parte de la recreación, es parte de un derecho que va generando el trabajador y que tenemos derecho también a lo mismo, ¿no? Diríamos que en todo caso aquí el problema es la cuestión de la igualdad y de la equidad, no de la ley. Nada más, hasta ahí. Digo, nada más como principio. Entonces, algo... Sí, claro, por supuesto. Ay, gracias. ¿Nos pasas, por favor? Sí, claro, sí. ¿Quién más quiere seguir en esta secuencia? Compañero Lázaro. A mí me tocó dice finalidad programática. Explicar la construcción de nuevos sentidos y reposicionar a la sociedad desde sus capacidades subjetivas para revertir la política de miedo, conociendo los mecanismos de su aplicación. Promover, explicar la realidad y disponerse a tomar parte en su transformación. Sí, bueno, es conocido que para que haya un cambio tienen que darse las dos condiciones, las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. De hecho, las condiciones subjetivas las objetivas nos rebasan. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, los gobiernos gobiernan a base del miedo, ¿no? ¿Sí? O sea, es uno de los factores muy importantes que un recurso que ha utilizado los gobiernos para mantener a la población enajenada. Aquí es el problema de la enajenación, revertir el problema de la enajenación. Un ejemplo, yo estuve por ahí en unas comunidades, en las comunidades de la Huasteca y de Argense. Iban los líderes, los candidatos, y una de sus arengas en sus rollos era centrar en la población, reunirlos y sentar y decirles que López Obrador iba a sacar a todos los delincuentes de la cárcel. Eso pegó con tubo luego en algunas comunidades. No van a poder salir, porque a partir de que le decían allá incluso hasta le decían un apodo, decían el abuelo, fue conocido así, en aquel lugar decían el abuelo. El abuelo va, una vez, si gana el abuelo, todos los delincuentes van a salir. Así, yo estuve en esa llegada de esa personita. Y dentro de su arenga, eso fue lo que macheteó en el cerebro de la gente. ¿Sí? Cuando llegaban las personas a sus casas, y decían, ya no vamos a poder salir. La gente, pues, la comunidad de escuchos, la mayoría no sabe leer, son gente que gente que no cursó, no sabe una letra. ¿Sí? Entonces son muy maniobrables y en ese sentido les permeaban en el cerebro eso, quiere decir el miedo. ¿Sí? Y estuvieron trabajando porque efectivamente lo que les había dado resultado era un peligro para México, rollos de tipo incluir el miedo, gobernar y gobierno a base del miedo. ¿Por qué nos pasa a los maestros con la mal llamada reforma educativa? ¿No? Si no te presentas al examen estás fuera. ¿Y cómo estaban los maestros? ¿Por qué? Porque no había condiciones objetivas, subjetivas para afrontar esto. Es decir, ¿por qué? ¿Sí? Ahora, revertir la política de medio conociendo los mecanismos de su aplicación, promover y explicar la realidad para disponerse a tomar parte de su transformación. Efectivamente, por ahí había una persona en YouTube que decía que cuando se gobierna a base del miedo, pues la gente pues, siempre va a estar cautiva. Y ponía un ejemplo, decía que un terrateniente citaba a su gente y les daba dinero cuando él se promovía como un cacique, cuando él se promovía, pues llegaba y los formaba y les daba monedas para que votaran por él. Pero hubo alguna vez alguna persona que le aventó las monedas y le dijo, bueno, pues envíame
No, yo en mi hambre mando. Cuando menos eso es educar en la conciencia de la gente, que efectivamente es la otra parte del programa de la enajenación. ¿Sí? Es el gran reto que tenemos los educadores, la gente, para poder transformar esta sociedad, ¿sí? Luchar con el problema de la enajenación y vencer el miedo. Una de las cosas. Ajá. Entonces, ¿algo te puede aportar? Estar aquí, conocer esta propuesta. ¿Perdón? ¿Algo crees que te puede aportar conocer esta propuesta? ¿Qué puedo aportar? No, ¿qué crees que te puede aportar la propuesta a ti? Efectivamente, sí. Bueno, ¿alguien más? Ah, Sócrates. Bueno, miren, aquí dice intención, propiciar debate nacional en la presente coyuntura histórica para emprender la acción en los campos de la vida social hacia la definición de un proyecto de educación popular mexicana con perfil latinoamericano y humanismo planetario. Es bueno, hace un tiempo que se escribió, pero bueno, estamos en esta coyuntura histórica. Y bueno, yo me anexo a este círculo porque tengo una curiosidad. Ver si los compañeros con los que vemos, ya creo que es la segunda sesión, ¿no? Nos mantenemos. Yo considero que este es un núcleo, bueno, hipotéticamente creo que este es un núcleo, o que puede ser un núcleo. Creo que ustedes son una asociación civil. Pero yo me refiero en este conocer lo que tiene el Programa Nacional de Educación y Cultura. Hasta ahorita digo sí, que decía, bueno, se resistirán los compañeros estas que 4. Bueno, yo digo sí, es la segunda ocasión, yo creo que sí, a pesar de que esto no fue hecho, este enunciado no fue hecho para lo que estamos viviendo, pero no sé cuánto tiempo tiene escrito, ¿no? Pero no fue tiene varios años, pero en este estamos en la coyuntura, estamos en este proceso de la cuarta transformación. Y yo digo, bueno, pues es un esfuerzo que sí puede contribuir desde el momento en que estamos colectivamente formándonos, ¿verdad? Yo creo que sí, en lo personal sí me vengo con esa conclusión. Gracias. ¿Otra persona? El debate convertido en movimiento pedagógico. Primero tenemos la emergencia de nuevos sujetos sociales. Esta es una etapa, viene otra etapa que es la coyuntura histórica, movimiento sindical y político-social que sirve como resistencia cultural. Debido a esto, se hacen nuevas formas de organización. Esto, en conclusión, es la experiencia de sistematización y socialización de sus experiencias como sujeto colectivo con práctica crítica. Es la unión de pensamientos, diversos pensamientos, para una buena metodología educativa. Entonces, esta unión sí nos permite, bueno, con tanta resistencia social, vienen nuevos pensamientos, nuevas formas de organización, nuevas ideologías que nos ayudan en conjunto a tener con esta nueva reforma. Eso es lo que siento que ayudaría a la nueva, a educar a los nuevos hombres del futuro. Ya. Entonces, ¿contamos contigo? Sí, esto ayuda bastante. Perfecto, ¿te sirve? Sí. Claro. Sí, porque son nuevas formas, porque ya lo que está ya no sirve, no hay atención de los menores para las clases. Por tanto que se está moviendo, que ya teníamos la antigua forma con los talleres y ahora con los clubes, entonces mueve a toda lo que son maestros, alumnos, en mi caso es yo estoy como secretaria, entonces se ve todo ese movimiento y a nosotros como secretarios vemos todo eso. No terminamos los maestros no terminan de entender cómo evaluar a los dichosos clubes.
no, como que no se entiende y ya nada más como que se están cuidando a los alumnos, ¿no? Y ni siquiera saben si sí los tienen o no los tienen en su grupo, en su club. Entonces como que están todos, tanto alumnos, maestros, directivos y todos. Entonces yo creo que esto sí ayudaría a organizar una nueva metodología en el nuevo planteamiento. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más todavía por ahí? ¿Alguna otra? No, pues, bueno, tiene una dimensión metodológica, dimensiones formativas del educador popular, que es la dimensión metodológica, dimensión axiológica, dimensión ético-política, dimensión ontológica y dimensión epistémica. Son la manera en que lo divide. Bueno, yo algunos los entiendo. Pues metodología, la manera en que se estructura, ¿no? Ético-política, pues su conciencia y su comportamiento, ¿no? Ontológica, bueno, alguna vez lo comenté en filosofía, ontológica se refiere al ser. Al ser, entonces a lo mejor no sé su conciencia como ser, probablemente se refiere a esa parte. Axiológica y epistémica. ¿Epistémica es lo mismo que epistemológica? Sí, Bueno, epistemológica, lo que es el conocimiento, ¿no? Es la relación sujeto-objeto. La acción. Y en la parte axiológica no la he manejado mucho. Los valores. Los valores, ¿no? Sí, los valores. Entonces, de todas estas dimensiones estarían, como les decía, los planos de trabajo simultáneamente para darle cuerpo a una propuesta pedagógica, ¿no? Todos estos elementos los compone una propuesta pedagógica. ¿Y terminas contigo? Bueno, aquí viene una relación del sujeto con lo real y la realidad asignada. Dice lo dado, lo real y lo construido. Lo dado es la determinación que debe de ser introyectada desde lo hegemónico y aceptado como lo real. Una imagen es una construcción artificial de lo real. La realidad es una construcción, es un recorte de la vida cotidiana desde la que se promociona una visión de conocimiento y una posición cultural. Lo real, bueno, es el campo problemático, es la comprensión de lo real, la visión de la realidad, un espacio posible de ser permanentemente transformado, asumiendo esta posibilidad como una opción histórica. Y lo construido es la relación entre la acción de reflexionar, teorizar, innovar, para formar una práctica crítica, cuestionar situaciones, cuestionar el papel social asignado, cuestionar el conocimiento desde el discurso asignado, preguntar sobre la complejidad de lo real y buscar explicaciones con nueva lógica y sentido para transformar lo cotidiano a partir del conocimiento que se tenga de él, el ser en el mundo. Conciencia, darse cuenta a partir de las redes de relación y representación de símbolos y sentidos que están detrás de lo que se vive cotidianamente como natural. Es lo que habíamos, bueno, se había estado explicando desde un principio, es entre lo que se nos da a través de la televisión, es un segmento de la realidad. Los periódicos, aunque hay algunos críticos y a favor y contra del sistema, están dando una visión de lo real, nada más. Y lo real son los hechos sociales, lo ignorable, ¿no? Que hay un asesinato cada diario en la ciudad, que no hay escuelas que no tengan adolescentes embarazadas, que hay soledad en los alumnos, que hay adicciones, ¿no? Todas las secundarias, que hay narcomenudeo derivado de esas adicciones que devienen de la soledad. Esas son cuestiones de lo real, los hechos sociales, lo que no sé. Y lo dado, bueno, pues ahí es las herramientas o el espacio en donde nosotros nos encontramos, en este caso como docentes, para enfrentar esa problemática, también desde nuestra propia imaginaria, nuestras propias herramientas que tengamos todos. Para, pues yo digo que ni siquiera para intentar resolver esa problemática, sino más bien para dar unas, sí, eso es todo, la cuestión, tratar de sobrevivir en ese mundo. ¿Y lo construido? Lo construido, desgraciadamente lo construido, pues es lo que se ha hecho a partir de un ente político dominante
qué es lo que se ha realizado. Bueno, aquí hay construcciones, las construcciones teóricas que dan desde la academia, la construcción de la sociedad que se dan desde la parte hegemónica de la misma sociedad, y las construcciones ideológicas, míticas, ¿no? Simbólicas, que están por el otro ámbito tendiente a lo religioso, ¿no? O sea, eso es lo que nos conforma nuestro propio mundo, y que deviene de formaciones educativas a lo largo de nuestra propia vida. ¿Y los hechos positivos se esconden? No, porque los hechos positivos, digamos, tú estás conforme con tu ser, ¿no? Yo también tengo broncas con mi vida, o sea, es una situación inherente a cada quien. El problema de lo positivo para la sociedad es de que hay un sector de la sociedad que es beneficiaria de todos los haberes, y hay otros que, pues más que chambean y todo, no logran tener el alcance del usufructo de esos bienes. Intención un poco de esta diapositiva era hablar de lo dado como lo impuesto, lo hegemónico, lo real como lo que es objetivamente existente, y lo construido para ser en el mundo es lo que nosotros podemos hacer sobre esa realidad para transformarla, ¿no? Que de alguna manera es la propuesta de este ejercicio, porque pues ya vimos que no basta con que yo me pare y les diga estas son las partes del paraíso, mejor les doy el libro y ustedes lo ven con calma, ¿no? Que esa parte última podría recaer entre la parte del marxismo, porque estoy recordando, a ver, existe una realidad, ahí está inobjetable, que es la que nos afecta a todos. Aquí, si nosotros queremos transformar esa realidad, primero tenemos que reflexionar sobre ella, darnos el espacio para reflexionar y ver qué es lo que se puede hacer desde nuestros propios constructos sociales y de conocimiento. Y ahora viene la parte de la praxis, de decir, bueno, vamos a incidir, lo había dicho él, ¿no? Y hay grandes obstáculos, porque hay que decir, no, pues esto no podemos incidir si no estamos adentro del aparato hegemónico, ¿no? Pero también es cierto que sí se ha hecho incidencia a partir de relaciones sociales, y que sí, pues el mundo ha cambiado por lo mismo, o sea, no ha cambiado porque mantiene la hegemonía. Quien mantiene la hegemonía es la conservación del estatus como está. Y ha cambiado el mundo, ha evolucionado a partir de estar incidiendo de manera efectiva en las estructuras del poder. Claro, todo lo que cada uno de nosotros hicimos es lo que llevamos a voluntad al poder. O sea, sí incidimos, ¿no? Bueno, entonces este es un ejercicio de aproximación, porque acordémonos que el aprendizaje es por aproximaciones sucesivas, y entonces es como que para ver de qué manera esto nos puede servir para mí, para ver cómo yo soy en el mundo, cómo yo contribuyo a la construcción de esto nuevo. Entonces, como les decía, el programa tiene 4 marcos. Cada marco se traduce en un modelo, ya después se los voy a dar para que lo puedan ver con calma cada uno, que es más que una estructura conceptual para organizar la lógica y sentido del trabajo desde este proceso, ¿no? Yo pediría que para la próxima semana, con la fecha que ustedes digan, iniciáramos el primero, que es el marco referencial, con esta salvedad. Este documento se escribió hace 5 años, en 2013, entonces tenemos que actualizarlo. Por eso era la idea de que si pueden, yo insisto, busquen en Radio Educación este asunto por los caminos del 68, porque metodológicamente, aparte de la información que da, que para muchos que estábamos más o menos en esa edad, hemos vivido esos procesos, pues nos recrea muchas situaciones personales de vida, es también una propuesta metodológica de análisis ahí implícita, ¿no? Y yo quisiera que reflexionáramos dentro de algunos aspectos concretos. Perdón, estoy ahorita, pero que ya
principios de enero ya tenga mi trabajo. Entonces, bueno, el primer capítulo habla de cómo está la situación nacional e internacional. Entonces, tenemos que analizar esa situación, esa información, y yo creo que todos aquí tienen una militancia y una actividad de análisis político que nos puede servir para actualizar esto en lo que sea necesario. La segunda es cómo está el sistema educativo actual. Alguien decía, no se ha evaluado. Por la vía del hecho lo estamos desechando y pidiendo la aprobación. En el proceso lo hemos evaluado, pero no hemos documentado esa evaluación. Realmente, ¿de qué manera esta propuesta formativa está dando lugar a que en las escuelas estén sucediendo las cosas que enumeraron mi compañero? Si quieres quitarlo de los modelos, ¿no? No, está bien. Y entonces todo lo que es la administración, el financiamiento, la legislación, la cultura laboral, la infraestructura, la práctica, las relaciones, etcétera, que podamos construir un escenario, una explicación de lo que es el escenario de la situación educativa, y que además en la tercera podamos decir cuáles son las necesidades. Yo les pedí a ustedes que anotaran cuál es la necesidad por la que están aquí. Les costó mucho trabajo a algunos, otros de plano lo evadieron, ¿sí? Y el problema es que cuando hablamos de necesidad, hablamos de satisfactor. Y entonces, ¿quién va a darnos los satisfactores? Pues el gobierno, ¿no? Pero ¿cómo construimos el concepto de necesidad y cómo esclarecemos realmente el sentido de las necesidades educativas? Un día yo le decía, estábamos dando un taller a las maestras, yo trabajé en centros de maestros mucho tiempo, y les decía, estamos hablando del aprendizaje significativo, y se me ocurrió poner el ejemplo del sistema solar. Y le digo, esto que sería significativo para sus alumnos maestros, estaba yo en la zona ya con la capa. Me dice, pues no, porque mis alumnos nunca van a ser astronautas. Entonces no era significativo que la maestra enseñara el sistema planetario porque sus alumnos deben ser astronautas. O sea, en serio, yo también dije, no lo dije así, pero y bueno, ¿cuál es la necesidad de ustedes? ¿Qué es lo que quieren transformar? ¿Qué es lo que la sociedad espera que nosotros transformemos? ¿Y qué es la puntualización de la necesidad y del satisfactor que vamos a plantear para que nuestras propuestas se tomen en cuenta? ¿Sí? Porque como maestros decimos, todos tenemos, tómenos en cuenta, tenemos opiniones. Bueno, sistematicemos ese proceso a partir de esclarecer cuál es el sentido de la necesidad. Y yo digo, el sentido de la necesidad es entender y no ser víctimas espectadores. ¿Cuál es el satisfactor? La educación. ¿Qué tipo de educación? Eso es lo que queremos construir. Y entonces se plantean las líneas de trabajo para atender necesidades formativas. Como no las tienen, voy a ser maestra tradicional, se las voy a dictar y la súplica es que ustedes puedan reflexionar con algún breve escrito, media pastilla si quieren, sobre cuáles son estas necesidades formativas, estas líneas de trabajo, ¿sí?, que podríamos atender. Entonces ponle así, líneas de trabajo para atender necesidades formativas. La 1. ¿Necesidades qué, perdón? Formativas. O sea, de nosotros, de nuestros alumnos, de la sociedad, etc. Entonces, primera, los procesos de la planeación didáctica que hace el docente
de las condiciones del grupo a su cargo, para atender sus necesidades formativas. Segunda, pertinencia del tratamiento pedagógico. ¿Perdón? Pertinencia del tratamiento pedagógico de los contenidos escolares para hacer posible los principios y fines de la educación en tanto necesidades colectivas. Tercera, reconocimiento